En esta sesión vamos a abordar algunas de las lesiones vasculares fusocelulares. Bueno, el caso clínico se trata de un masculino de 25 años, tiene diagnóstico de VIH hace 3 años sin recibir terapia antirretroviral. Actualmente tiene un conteo de CD4 de 50 células por milímetro cúbico. Consultó urgencias por la aparición reciente de lesiones múltiples en la piel de ambas extremidades inferiores. Y de estas lesiones se tomaron biopsias incisionales. Bueno, lo primero que hay que abordar de este caso es que se trata de un masculino de 25 años. Estamos hablando de un hombre joven. Tiene un diagnóstico o un antecedente muy importante, es que es VIH positivo y tiene un conteo de CD4 bastante bajo, probablemente por la ausencia de la terapia antirretroviral. En este caso hay que recordar que cuando tenemos células o linfocitos TCD4 menores de 200 células por milímetro cúbico, hablamos que este paciente ya se encuentra en estadio clínico de SIDA. Entonces tenemos un paciente VIH positivo ya en estadio de SIDA. Y resulta que además de esto es un paciente que tiene lesiones cutáneas en sus extremidades inferiores. Ok, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos un paciente en contexto de VIH, siempre hay que recordar que los pacientes VIH tienen algunas patologías que son propias de esta enfermedad o que están muy asociadas a esta enfermedad, sobre todo enfermedades tanto infecciosas como neoplásicas. Y sobre todo que estas, tanto las infecciosas como las neoplásicas, se pueden manifestar como lesiones cutáneas. Entonces lo primero que hay que abordar es eso y pues mirar las lesiones. Ok, como vemos acá se tratan de lesiones múltiples de forma nodular. Tienen aspecto clínico tanto de máculas como pápulas, son lesiones algunas aplanadas, otras que se notan un poco más sobrelevadas, y este color violáceo característico de esta entidad que las diferencia. Cuando vemos lesiones de color violáceo, sobre todo múltiples, tenemos que pensar siempre en que se trata de lesiones de origen vascular, como los hemangiomas, como las telangiectasias, los hematomas. Todas estas lesiones de origen vascular tienen este color característico violáceo. Además de esto vemos que son lesiones múltiples, bien delimitadas y que se encuentran en variación de forma y tamaño. En contexto de un paciente VIH positivo, pues ya nos va orientando hacia que más que infeccioso sea algo de origen neoplásico. Ok. Bueno, vemos el resultado de la biopsia incisional. Esto es muy importante. Lo primero que vemos es el bajo aumento. Vemos que se trata de tejido cutáneo residual. ¿Por qué decimos piel? Porque bueno, aquí vemos el epitelio estratificado escamoso, queratinizado, propio de la piel, en su capa epidérmica o la epidermis, y hacia profundo la dermis, y se alcanza aquí como a delimitar las dos capas de la dermis, hacia arriba la dermis superficial y hacia abajo la dermis profunda. Y lo que llama la atención principalmente es que a nivel de la dermis superficial vemos que hay como un infiltrado hipercelular difuso, mal delimitado, que afecta todo el espesor de la dermis superficial, que también se mete hasta la dermis profunda, y pues que es hipercelular. Eso es poco más de lo que podemos decir a este aumento. Si nos vamos a un aumento un poco más alto, vemos ya que a nivel de la dermis superficial hay un infiltrado fusocelular difuso que en algunas ocasiones forma vasos de paredes delgadas o capilares, y que incluso, como en esta parte de acá, tiene un aspecto un poco más plasmocitoide. Cuando me refiero a lesión fusocelular, quiere decir que las células que la componen son así de esta forma, usadas o alargadas. Y cuando digo aspecto plasmocitoide, el oide es el sufijo que se refiere a que parece a, en este caso, una célula plasmática. Y es que son células con su núcleo desplazado hacia la periferia y con un citoplasma un poco más basófilo, no tan eosinófilo como vemos acá. Esta morfología fusocelular que en algunas partes confluye y forma paredes capilares delgadas, nos sugiere, además de la macro, que se trata de una lesión vascular. Algo importante es que siempre que abordemos una lesión
en el tejido histológico, tenemos que, tal vez lo primero que hay que hacer es determinar si esa lesión es de origen inflamatorio o reactivo, si es de origen infeccioso o si es de origen neoplásico. Bueno, cuando vemos que algo es inflamatorio o reactivo, quiere decir que está compuesto principalmente la lesión por células inflamatorias. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí en la superior derecha, no podríamos descartar que esto sean células inflamatorias o linfocitos, o estas de aquí abajo células plasmáticas, y que tengan algún tipo de artefacto por deslizamiento, por aplastamiento. No lo podríamos descartar, habría que seguir viendo las micros. Podríamos descartar que es infeccioso, puesto que no nos dan tinciones específicas para microorganismos que nos apoyarían más este tipo de lesiones. Y algo neoplásico, francamente podría ser, porque correlacionaría con la macro, además de que vemos esta proliferación hipercelular, fusocelular, y de aspecto que tenga linaje vascular. En la imagen inferior izquierda ya se nos aclara un poco más el panorama, y tal vez es el que nos da más la pista diagnóstica hacia la enfermedad que queremos llegar. Lo que vemos acá son vasos capilares de paredes delgadas, pero que tienen un aspecto tortuoso, alargado, irregular. Están repletos de vasos de eritrocitos que, un dato bien importante es que no solamente se contienen en el lumen intravascular, sino que se empiezan a extravasar, como vemos acá. Es decir, se salen del vaso y se van hacia las células adyacentes. Y bien importante es que alrededor de los vasos están disecando todas estas células fusocelulares que ya tienen aspecto neoplásico. ¿Por qué? Porque como vemos ya no son células endoteliales planas y bonitas como deben ser, sino que ya están más grandes, están pleomórficas, tienen variaciones en su tamaño y forma. Vemos los núcleos son grandes, irregulares, la cromatina es un poco más vesicular, asoman nucleolos, tienen formas extrañas, fuera de lo común. Como les digo, tienen variación en tamaño y forma, algunos que parecen incluso restos de cariorrexis. Entonces ya podemos hablar de que definitivamente estamos hacia una lesión neoplásica y muy probablemente de linaje vascular. Entonces es bien importante porque ya esto nos tiene que ir orientando a que una neoplasia vascular maligna en contexto de un paciente con VIH, tenemos que pensar inmediatamente en esta entidad. Y terminamos de confirmarla con la última imagen, que se trata de una reacción de inmunohistoquímica, en este caso para el virus del herpes humano tipo 8. El virus del herpes humano tipo 8, como es un virus, pues evidentemente todas las partículas virales van a estar en el núcleo, y por ende la tinción de la inmunohistoquímica se evalúa en el núcleo de las células, en este caso neoplásicas. Efectivamente, como vemos aquí en la imagen, todas pintan en núcleo y son las células fusocelulares que estamos viendo al lado izquierdo. Entonces podemos dar esta tinción como positiva. Entonces, para concluir, lesión vascular neoplásica positiva para virus herpes humano tipo 8 en contexto de paciente VIH, se trata de un sarcoma de Kaposi. Ok. Bueno, las preguntas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Como ya lo mencionamos, es un sarcoma de Kaposi. Recordemos, toda lesión vascular neoplásica positiva para herpes 8 en contexto de VIH es un sarcoma de Kaposi. ¿Por qué no un angiosarcoma? Un angiosarcoma puede tener esta morfología vascular maligna, sin embargo, es negativa para el virus herpes humano tipo 8 porque no se asocia a este. El hemangioma pues es una lesión vascular benigna y también tiene que estar negativa, entonces tampoco puede ser. Igual que el hemangioendotelioma. Ok, la segunda pregunta nos dice ¿a qué grupo de virus pertenece el agente etiológico de esta entidad? Bueno, primero tenemos que saber que el agente etiológico del sarcoma de Kaposi, como ya dijimos, es el virus herpes humano tipo 8. Sabemos que hace parte de la familia, respecto a la taxonomía, hace parte de la familia de los herpes virus, en este caso el tipo 8, pero del género, que es lo que nos están preguntando, o a qué grupo, pues normalmente habla del género, se trata de un radinovirus. Ok, también podríamos sacarlo por descarte, pero bueno, es bueno saber que el virus herpes humano tipo 8 es un radinovirus. Otra pregunta, ¿cuál no corresponde a una variante clínica de esta entidad? Ok, tenemos que saber que el sarcoma de Kaposi
respecto a su clínica o a su epidemiología, tiene 4 variantes. La primera de ellas es la llamada clásica o esporádica. La segunda es la endémica o africana. La tercera es la iatrogénica. Y la cuarta es la asociada a VIH. Probablemente se trate de este paciente. Las opciones vemos que todas cuadran, exceptuando la C, que dice asociada al virus del Epstein-Barr, que es lo que está en este caso mal. ¿Ok? La otra pregunta, ¿cuál es el inmunofenotipo de esta lesión? Bueno, para poder abordar esto tenemos que saber primero que el CD34 y el CD31 que marcan el endotelio vascular. Entonces todas las lesiones que tengan su origen vascular van a pintar para CD34 y CD31. Como esta es una lesión vascular, pues tenemos que buscar que sean, en este caso, la A y la C. Pero la A dice que es negativa para el virus 8 y la C dice que es positiva. En este caso, como ya sabemos, como esta es el agente etiológico, debe ser positivo para el virus 8, por lo tanto es la C. ¿Ok? La A podría corresponder, por ejemplo, al inmunofenotipo del angiosarcoma. El B, estos marcadores que están acá, son marcadores melanocíticos. El S100, el MART1, que es el mismo melan A, y el HMB45 son marcadores melanocíticos, por lo tanto marcarían en neoplasias como el melanoma. Y las citoqueratinas y el P63 son marcadores epiteliales muy propios del carcinoma de células escamosas o epidermoide asociado al virus del papiloma humano. Ahora, siguiente pregunta, ¿cuál corresponde a una etapa histológica de esta entidad? Así como hay variantes clínicas, el sarcoma de Kaposi tiene unas etapas histológicas. Del inicio digamos que en la historia natural de su enfermedad, inicia con unas etapas morfológicas y termina en unas etapas más avanzadas. Estas etapas son 3 y son las siguientes. Primera es una etapa que se llama etapa en parche. Son etapas más benignas que incluso se pueden confundir con lesiones benignas o inflamatorias. A lo mejor fue la primera imagen que vimos. La segundo estadio es ya cuando se encuentra en etapa de placa. Y el tercer estadio es cuando ya se encuentra en estado de nódulo o tumor o su estadio tumoral. En este caso vemos que la correcta es la D. Por ende, es esta la respuesta. Las otras son más manifestaciones clínicas de una lesión vascular. Y por último, nos preguntan si el virus asociado con este diagnóstico también causa. Bueno, como sabemos, al igual que el Epstein-Barr, al igual que el VPH, el virus herpes humano tipo 8 es un oncovirus, o es un virus oncogénico que es capaz de promover una neoplasia. Tenemos que saber que el virus herpes humano tipo 8 está asociado básicamente a 3 entidades. La primera y más frecuente, ya la vimos, es el sarcoma de Kaposi. También se asocia a otro que se llama el linfoma de efusión primaria. Es una enfermedad rara. Y a otra que no es tan rara, que es la enfermedad de Castleman. Sobre todo a una variante clínica de esta que se llama multicéntrica, que además del virus herpes humano tipo 8 está asociada también al VIH. En este caso, la respuesta sería la C. Teniendo que todas las otras opciones también se asocian a oncovirus, como está el virus linfótropo tipo 1, el Burkitt al Epstein-Barr y el epidermoide del cuello uterino al VPH. Y pues eso sería todo por este caso clínico. Muchas gracias.